Muy buenos días, chicos, nuevamente con ustedes. Hoy seguimos con la generación del 28. Ya estamos acabando lo que es la unidad número 7, ¿ya? Correspondiente ya al tercer trimestre. Entonces, ya estamos próximos también para dar el examen bimestral. Es mucho que la generación del 28 se define como una reunión de jóvenes movidos por la situación de España en el siglo XIX, ¿no? Y deseaban mejorarla. Se dice generación del 28 porque se da el nacimiento de muchos autores en ese transcurso de ese año, ¿no? De 1898. En ese sentido, el objetivo, ¿ya? El objetivo era analizar, ¿no?, las dificultades e intentar dar soluciones a lo que sucede en España. El creador de este nombre va a ser Azorín, ¿no?, que es el seudónimo de José Martínez Ruiz. Y esa era una pregunta, ¿no?, del día viernes, ¿no? ¿Qué pasa en esta generación, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué sucesos? ¿Qué suceso pasa? Volviendo a recordarles que España, no hay una guerra entre España y Estados Unidos, y se va a dar la independencia y la pérdida, ¿no?, de las colonias de España, que son Cuba, Puerto Rico y Filipinas. En ese sentido, va a haber hay un quiebre de la sociedad, tanto económica, cultural, en España. Algunas características de esta generación: hay una preocupación por conocer España, van a exaltar los valores, los lugares. La otra característica es la protesta por el atraso del país, y van a proponer estos autores de la generación del 98 una solución de reconstrucción desde la educación, agricultura y economía. Castilla, Castilla será el espacio en donde todos los autores de la generación del 98 hablarán, ¿no? ¿Por qué Castilla? Porque Castilla va a simbolizar la esencia española y su actual decadencia. Algunos temas, ¿no? Está la España, está lo nacional, el patriotismo, y acá están los paisajes, la historia, literatura, sobre todo aquella literatura medieval. Se hablará de los conflictos sociales, ¿no?, la angustia de la vida y la muerte, y el paso del tiempo, el destino. Y por último estará la religión y sus problemas, ¿no? La diversidad, desde los católicos fervorosos hasta los agnósticos, ¿no? Esos son los temas que aparecerán en la mayoría de las obras de la generación del 98. Y también mencionamos algunos autores: Azorín, Antonio Machado, Miguel de Unamuno, Pío Baroja, y por último, Ramón del Valle Inclán. Hoy hablaremos sobre Miguel de Unamuno. ¿Quién fue Miguel de Unamuno? Nació en Bilbao en el año de 1864. Estudió en la Universidad de Madrid Filosofía y Letras en el año de 1880. Tras el conflicto que sucede en España, estos cambios políticos, va a ser desterrado por el general Primo de Rivera. Va a ser luego, vuelve a España, en donde será rector de la Universidad de Salamanca. Y por último, murió en esta misma ciudad en el año de 1936.
con respecto a Miguel de Unamuno, síntesis de su biografía. Algunas obras, La tía Tula, Niebla, La vida de Don Quijote y Sancho, y El hermano Juan o El mundo es teatro. Hay que decir también que Miguel de Unamuno va a escribir en todos los géneros literarios, en novelas, va a tener ensayos, teatro y también lo que es poesía, ¿no? En la novela vamos a tener a Niebla, mencionarlo, La tía Tula. En los ensayos vamos a tener a Vida de Don Quijote y Sancho, En torno al casticismo, entre otras obras. En el teatro vamos a tener al hermano Juan o El mundo es teatro, Mi religión, La banda, Fedra, solo por mencionar algunos. Y en poesía vamos a tener al Cristo de Velázquez y Rosario de sonetos líricos. Entonces, para un posterior examen, puede ser una pregunta de un examen o un examen semestral, puede ser ¿qué géneros, en qué géneros escribió Miguel de Unamuno? No, escribió en todos los géneros, en novelas, ensayos, teatro y poesía. ¿Ya? Puede ser un ejemplo. ¿Sí? Entonces, puede ser una pregunta, vuelvo a repetir, de una, ¿no? Del examen semestral. Vamos a sus características, ¿ya? Vamos a sus características de las obras de Miguel de Unamuno. La primera característica, hay una relación dialéctica entre la fe y la razón, ¿no? Plantea, ¿no? Ahí vemos la oposición, tanto la oposición como el complemento de estas dos corrientes, ¿no? Y eso parte a partir que también él fue filósofo. Entonces, vamos a ver que siempre se plantea esta relación dialéctica entre la fe y la razón. Sus obras están llenas de ironías, con constante crítica hacia la situación de España. Crea la Nivola, que es un relato con ausencia de descripciones y se caracteriza por la presencia de análisis de la conciencia de los personajes principales reforzados con diálogos. Esta es una pregunta que vendrá, ¿no? ¿Qué es la nivola? ¿No? La nivola, o puedo decir, ¿no? Es un relato con ausencia de descripciones que se caracteriza por la presencia de un análisis de conciencia de los personajes con diálogos. ¿Qué es? Es la nivola. Es un género creado por Miguel de Unamuno. Y por último, sus obras predomina la angustia hacia la muerte, ¿no? Ante la muerte, ¿no? Y eso también parte de lo que es filosófico, ¿no? Estos planteamientos son filosóficos, tanto la dialéctica de la fe y la razón con la muerte. Son temas filosóficos que vamos a ver en la obra de Miguel de Unamuno. Pero también vamos a ver dos etapas, ¿ya? Dos etapas de las obras de Miguel de Unamuno. La primera etapa es la hispanista, en donde vamos a ver un Unamuno que va a rescatar los valores, costumbres y paisajes del pueblo español. ¿Con qué fin? Crear una identidad del pueblo español. Ese era el único fin, ¿no? Revalorar los valores, costumbres y paisajes de España.
Y por último, la otra etapa es la europisante. En esta etapa se va a desarrollar a partir de la ciencia y la filosofía, ¿ya? Va a haber un cambio de conocimiento, va a haber una perspectiva entre la fe y la razón. Entonces, estas son las dos etapas de las obras de Miguel de Unamuno. Y por último, vamos a hablar sobre su obra más representativa. Un momentito. Listo. Que es Niebla, ¿ya? Niebla, o Nivola, que va a ser un género creado, hemos dicho, por el propio Unamuno, con el que pretendía, ¿no?, crear una alternativa a la novela realista a fines del siglo XIX. ¿No? Acá vamos a ver que no hay reglas, ¿no? Va a discutir mucho la regla de la estética, la composición de las obras, además que solamente se debe tener en cuenta lo que es eh, el análisis de conciencia de los personajes y los diálogos, ¿no? Eso es Niebla. Y por último, un breve resumen de qué se trata Niebla. Se trata sobre el personaje, un personaje Augusto, que es un joven rico que se enamora perdidamente de una joven llamada Eugenia. Tras grandes esfuerzos para conseguir conquistarla, o al menos eso cree, ella, ¿no?, a pocos días de su boda, huye con su novio Mauricio. Tras esto, Augusto queda desolado y decide suicidarse. Sin embargo, antes marcha a Salamanca para hablar con Unamuno, ¿no? Y así termina la historia con la presencia de que Augusto se da cuenta que es un personaje del escritor, ¿no? Al mismo estilo de lo que es esta película, no sé cuántos de ustedes lo han visto, La historia sin fin, ¿no? Como el personaje, ¿no?, se inserta en la historia, ¿no? Y al final se da cuenta que Atreyu se da cuenta que está dentro de la historia o la cabeza de Benjamín, ¿no? No sé cuántos de ustedes han visto esta película, se la recomiendo, ¿ya? Se lo recomiendo. Tiene la misma estructura, ¿ya? Si ustedes leen Niebla, van a presenciar ese cambio, ¿no? Que Augusto se da cuenta que es un personaje de ficción y que su creador es Miguel de Unamuno. Y acá está, ¿no?, algunos de los personajes que aparecen en lo más importante, ¿no? Es Augusto y Eugenia. Y ese es todo lo que hay que decir acerca de Niebla. Ahora sí, vamos a lo que es el libro de actividades, porque tomo una parte de este texto. Voy a pedir ahora a Bejarano, ya que entró Bejarano. Sebastián, a ver, Sebastián, Sí, profesor. vamos, hijo, comienza la lectura. Parece mentira, repetía. Parece mentira. A no verlo no lo creería. No sé si estoy despierto o soñando. Ni despierto ni soñando, le contesté. No me lo explicó, no me lo explicó, añadió. Más puesto que usted parece saber sobre mí tanto como sé yo mismo. ¿Acaso adivine mi propósito? Sí, le dije tú, y recalqué tú con un tono autoritario. Tú, abrumado por tus desgracias, has concebido la diabólica idea de suicidarte. Y antes de hacerlo, movido por algo que has leído en uno de mis últimos ensayos, vienes a consultármelo. El pobre hombre temblaba como un azogado, mirándome como un poseído. Miraría, intentó levantarse. ¿Acaso para huir de mí? No podía, no disponía de sus fuerzas. No te muevas, le ordené. Balbuceó. Es que tú no puedes suicidarte, aunque lo quieras. ¿Cómo? Exclamó al verse de tal modo negado y contradicho. Sí,
para que uno se pueda matar a sí mismo. ¿Qué es menester? Le pregunté. Que tenga valor para hacerlo, me contestó. No, le dije que esté vivo, desde luego, y tú no estás vivo. ¿Cómo que no estoy vivo? ¿Es que me he muerto? Y empezó sin darse clara cuenta de lo que hacía al palparse a sí mismo. No, hombre, no, le repliqué. Te dije antes que no estabas ni despierto ni dormido, y ahora te digo que no estés ni muerto ni vivo. Acabe usted de explicarse de una vez, por Dios. Acabe de explicarse, me suplicó consternado. ¿Por qué son tales las cosas que estoy viendo y oyendo esta tarde? ¿Qué temo volverme loco? Pues bien, la verdad es, querido Augusto, le dije con las más dulces de mis voces que no puedes matarte porque no estás vivo y que no estás. Ya, sigue, hijo, sigue. Termina ahí. Ni tampoco muerto. Vivo ni tampoco muerto, porque no existes. ¿Cómo que no existo? Exclamó. No, no existes. Más que como ante de ficción no eres, pobre Augusto. Más que un producto ni de mi fantasía y de aquellos de mis lectores que leen el relato de tus fingidas aventuras y maladanzas. He escrito yo. Tú no eres más que un personaje de novela o de nívola, o como quieras llamarle, ya sabes, puesto secreto, una mula de mano de mi Ujú. miedo. Vemos claramente acá lo que les contaba, ¿no? Que el personaje Augusto, Unamuno, le dice que es un personaje de ficción, ¿no? Es parte de su fantasía, ¿no? Es parte de su cerebro, no fue creado. Y ahí termina prácticamente la novela, ¿no? Por ahí falta un poquito más, pero de esa manera termina la novela. Vamos, chicos, a las preguntas. ¿Ya? ¿Por qué Miguel de Unamuno conoce con detalle la vida del personaje de Augusto Pérez? Porque es quien lo creó. Ajá, porque él es el creador, ¿no? Es el creador. Muy bien, es el creador. Muy bien. Número 2. ¿Por qué, ¿Por qué Augusto no puede suicidarse? ¿Qué razones le da de Unamuno? Personaje. ¿Cómo? ¿Por qué Augusto no puede suicidarse? ¿Qué razones le da Unamuno? Dime, Julio, te escucho. Me olvidé, profe. La idea la tengo en mi cabeza, pero no sé cómo decirlo. A ver, ¿por qué Augusto no puede suicidarse? ¿Qué razones le da de Unamuno? No existe. Exacto, no necesites. Para que él pueda suicidarse, Necesita Tiene que ser existir. alguien necesita real. existir, necesita estar vivo. Ujú, exactamente, ¿no? Exactamente. Te lo recomiendo, chicos, esta pequeña novela, porque no es muy extensa. No es muy extensa. Seguimos. ¿Por qué puede afirmarse en el texto que el texto presenta un narrador personaje? A ver, ¿por qué se puede afirmar que en el texto presenta un narrador personaje? Porque se está introduciendo en la historia el mismo narrador. ¿Ya? ¿Quién es el narrador en este caso? Unamuno. Unamuno, exactamente. Muy bien. Listo. 4. ¿El Miguel de Unamuno del texto es el autor o el personaje? Ahí vamos ahí. Mm, Ambos. Ambos. Ya, puede ser ambos. A ver, vamos, chicos. es el autor porque está narrando y un personaje porque se está introduciendo. Ya, pero el del texto, de Niebla. Hay que discutir las cosas, ¿no? El Miguel de Unamuno, autor, es el que vive, ¿no? El que vive, ¿no? El que va a escribir. Pero el Miguel de Unamuno es el narrador, es el que existe en la ficción. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Entonces un personaje. Es un personaje, muy bien, es un personaje ya que no es real, ¿no? No es real. Muy bien, Tampoco él es real. claro, él tampoco es real, ¿no? Muy bien, ¿no? Entonces, ahí entra la confusión también acerca de Niebla, ¿no? Para mí una de las obras, quizás de la lectura española, una de las mejores del siglo XIX, ¿no? A mi entender. Mejor que el Don Quijote, ¿eh? Mejor que el Don Quijote.
5. Comenta un paisaje, Ahí va a haber debate, profe. un pasaje del texto donde se genere la niebla o confusión entre la realidad y la ficción. O ya, ustedes ahí tienen que buscar, ¿ya? Ahí tienen que buscar. 7, subraya 2 antítesis también o contradicciones. Ya, ahí también tienen que buscar. Las 5 y las 6 dejo como tarea. Vamos a ir rellenando, chicos. ¿En qué consiste la originalidad de la escena representada? A ver, ¿en qué consiste lo original de este pequeño texto? ¿En qué consiste? ¿Por qué es tan original ese texto? Vamos, chicos. ¿Han leído Es alguna algo vez? que el autor, Ujú, porque es algo que el autor, disculpe, ha creado, se ha imaginado ujú, y lo ha hecho lo más original que ha podido el autor. ujú. ¿Alguna Por vez han... eso ujú, consistencia tiene. ya. ¿Alguna vez han leído estos tipos de textos donde al final el personaje principal, se entera que es en realidad un personaje que es creado? ¿Han visto este tipo de textos o han leído? En las películas, creo que eso más o menos era una referencia a esa obra. Ya, a ver, ¿qué película? Ahí vamos a ver las películas. No, o sea, no era una película, era la serie de Los Simpsons donde está diciendo, entonces somos una ficción, nos están viendo. Ah, ya, claro, claro, exacto, ¿no? Entonces también esa, no, ya no es una idea original de los Simpsons, ¿no? Acá vemos Hay casos claramente. donde los personajes, Una digamos, referencia. que se revelan, Algunos se revelan, ¿no? Muy bien. reales. Ujú. Por ejemplo, no me recuerdo qué historia, pero hay donde el personaje principal, mata a su creador, ¿no? Tienen casi la misma Ah, escena. sí. Ajá, Entonces, sí. por ahí voy a investigar un poco, no recuerdo bien. Entonces, también ahí tienen que rellenar, ¿no? Y por último, ¿cómo reaccionarías si alguien niega tu identidad y te dice que eres una persona completamente distinta de lo que crees? Página. Estamos en la Te página, diría que no me mate. que no me mate. Ya, listo. Entonces también dejo esto como tarea. Y la última dice, ¿cómo? La página del libro para poder Es avanzar. 252 y 253. Ya. Y por último dice, escribe el fin de la conversación entre Augusto Pérez y Miguel de Unamuno. ¿Cómo reaccionará Augusto? ¿Aceptará ser ficción o se revelará a su creador? Ya, ustedes ahí crean una historia alterna, ¿ya? ¿Cómo quieres que acabe tu historia, no? Esa historia. Si se revela o, ¿no? O simplemente acepta que es un personaje de ficción y vuelve a la misma escena, puede volver a la misma escena a conquistar a su amada, ¿no? También puede ser. Bueno, chicos, que tengan una bonita tarde. Ahí les dejo la tarea, ya estará publicada. Además que tienen para dar su práctica hasta el día de hoy. Bueno, chicos, me despido de cada uno de ustedes. Sí,